Ok, estamos en el capítulo 2 de Marcos porque acabamos de terminar el capítulo 1. Suena lógico, ¿no es cierto? Creo que esa es la secuencia que debemos seguir. Nada más como un pequeño recordatorio. El Evangelio según San Marcos, vamos a ver que se pasa de suceso en suceso a través del cual nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo diferentes milagros, enseña, sana a personas, echa fuera demonios, etcétera, etcétera, y uno tras otro, vamos viendo sucesos que nos demuestran quién Él es, que nos demuestran más que todo su misión aquí en la tierra, y que a través de ellos vamos a ver también que podemos ver claramente la deidad de Jesucristo. Hoy estamos en el capítulo 2, como ya había mencionado, y en el capítulo 1 el Señor Jesucristo se había ido alrededor de todas las aldeas que estaban alrededor de donde Él vivía, que era en la ciudad de Capernaum, a seguir predicando el Evangelio. Y vimos que iba a todas las sinagogas, predicaba el Evangelio, les enseñaba la palabra, y a través de esa enseñanza, cuando se presentaba la oportunidad de sanar a algún enfermo, de echar fuera algún demonio, Él lo hacía, pero no era su ministerio principal. El ministerio principal era enseñar a la gente, enseñar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, recordarles que el reino de Dios se había acercado y que tenían que prepararse para ello. Hoy, en el capítulo 2 y en el versículo 1, se nos dice lo siguiente. Se nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Primero, podemos ver aquí que el Señor Jesús, después de esa gira que hizo, por así llamarlo, vuelve de nuevo a Capernaum, que era su sede, era el lugar en donde Él se reunía con sus discípulos, era el lugar de donde Él partía, y es en donde había llamado a 4 de sus discípulos ya, y era el lugar en donde se reunían todos para descansar, para refrescarse, para refortalecerse. Ahora noten que dice aquí que se oyó que estaba en casa. Sabemos que el Señor Jesucristo no tenía casa. Es más, cuando alguien quiso ir en pos de Él, cuando alguien quiso seguirlo, una de las advertencias que Él le dio fue que el Hijo del Hombre no tenía en dónde reposar su cabeza. Le dijo que las zorras tenían madrigueras, le dijo que Él no tenía una casa que pudiera llamar suya. Y le estaba dando a entender a esta persona que lo quería seguir, que el seguirlo no iba a ser algo fácil, que se estaba acostumbrado a tener su propia casa, su propia cama, su propia almohada, que estaba acostumbrado a estar con su familia. El dejar todo eso y seguirlo a Él no iba a ser algo fácil, porque Jesucristo no tenía un lugar en donde llamarlo suyo. Jesucristo jamás tuvo un lugar que pudiéramos decir: esa es la casa de Jesús. Sin embargo, aquí se nos dice que se oyó que estaba en casa. Y sabemos que el Señor Jesucristo, cuando estaba en Capernaum, iba y se quedaba en la casa de Pedro, su discípulo. Lo sabemos porque desde el capítulo 1 vimos cómo cuando Jesucristo fue a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma y Jesucristo la sanó. Parece ser que desde entonces, cuando se hablaba de la casa de Pedro, era como si se hablara de la casa de Jesucristo. El Señor se sentía como en su casa cuando estaba en la casa de Pedro. El Señor se sentía como que podía entrar y salir de la casa de Pedro con toda libertad y hacer o ministrar en la casa de Pedro con toda libertad también. Y vamos a ver aquí más adelante cómo a Pedro ni siquiera le importó que alguien destruyera su casa con tal de llevar a un enfermo delante de Jesucristo, porque Pedro había entregado todo lo que tenía al Señor. Es más, cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que es necesario dejar padre y madre y hijos y hijas y casas y todo lo demás, Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener a cambio de eso? Y el Señor Jesucristo le dice que van a tener grandes bendiciones, no nada más aquí en la tierra, sino en la vida venidera. Pedro entonces había entregado todo lo que era y todo lo que tenía a Jesús, de tal forma que cuando Jesús estaba en su casa se sentía como si fuera la casa de él mismo. Yo creo que en nuestros términos modernos pudiéramos decir que Pedro y su familia tenían el don de hospitalidad. Sí, porque eso es lo que es el don de hospitalidad: la habilidad para recibir gente en nuestra casa, la habilidad para atenderla, la habilidad para hacerla sentir como que están en su propia casa. Muchos de nosotros hemos oído la frase, ¿verdad? Mi casa es tu casa.
O cuando se nos preguntan dónde dónde vivimos, decimos, pues tu casa se encuentra en tal parte, ¿verdad? O llegan a nuestra casa y decimos, esta es tu casa, haz en ella lo que quieras o como quieras. Y me pregunto cuántas veces somos totalmente sinceros cuando decimos eso, ¿verdad? Quizás tenemos curiosidades, quizás tenemos una alfombra blanca, quizás tenemos muebles nuevos y viene nuestro primo, nuestra tía, qué sé yo, vecino, y viene con un par de chamaquitos que vienen masticando chicle y traen su sippy cup en la mano y vienen comiendo algo y decimos, pásale, tu casa es mi casa, nomás no la vayas a ensuciar, ¿verdad? Nomás cuida de tus chamacos, por favor. Mira, allá afuera tengo un cerquito en donde pongo a mi mascota. Podemos ponerlos ahí para que jueguen con la mascota y nosotros nos venimos a platicar. Eso no es hospitalidad. Estamos diciendo que mi casa es tu casa, pero nada más de los dientes para afuera. Cuando nosotros vamos a Jesús y le decimos, Señor, te doy todo lo que soy, te doy todo lo que tengo, ¿sí? Tenemos que tomar la misma actitud de Pedro. Tenemos que pensar en que en un momento dado el Señor nos va a pedir que cumplamos lo que le hemos dicho. Y cuando el Señor nos pida que cumplamos lo que le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer, ¿qué vamos a hacer en realidad? ¿Va a sentirse nuestro Señor Jesucristo al entrar a nuestra casa como se sentía al entrar a la casa de Pedro? ¿Va a sentir el Señor Jesucristo que en realidad puede venir y reacomodar nuestra vida de tal manera que ahora, porque nuestra casa es el centro de su ministerio, ahora vamos a tener que alterar nuestro estilo de vida, vamos a tener que alterar nuestros horarios, vamos a tener que alterar nuestra manera de hacer las cosas? Es una pregunta que debemos hacernos todos, porque es muy fácil decir, Señor, yo te sigo. Pero otra cosa muy diferente es decir, Señor, yo te sigo a donde tú me lleves y como tú me lleves y hago lo que tú quieres que yo haga. ¿Saben? Una de las personas que yo admiro mucho en nuestra iglesia es a las personas que abren sus casas para tener home fellowships ahí. Sí, yo en un tiempo tuve un home fellowship en mi casa. Sí, y empezó a crecer mucho y tuvimos que cambiarnos a diferentes casas, pero yo admiro a las personas que abren sus casas porque están abriendo sus casas a un grupo de personas que van a hacer una de dos cosas. O van a llegar y van a criticar todo lo que tienen en la casa. Y te miraste cómo tenían esto y te miraste que abajo del sillón se miraban un par de chanclas y te fijaste que la cocina y te fijaste en el baño y te fijaste en aquello. O van a llegar personas que van a tomarse en serio lo de mi casa es tu casa y van a arrasar con todo. Van a subir los pies a la mesa de centro, van a meterse al refrigerador sin pedir permiso, van a meterse al baño y después de abrir el botiquín y ver qué tienen ahí y ver todo lo que tienen de adorno y todo, van a hacer lo que van a hacer y no lo van a tratar como se debería quizás, no sé. Pero yo los admiro mucho, especialmente a los que admiten niños en sus home fellowships. Porque hay esos chamacos. Y los papás quieren cuidar de ellos, los papás quieren que sus niños respeten las otras casas, pero son niños. Y así yo creo que nosotros también tenemos que ver, que tengamos ese espíritu de hospitalidad cuando viene gente a nuestra casa. Mucha gente se preocupa, no, yo no podría tener un home fellowship en mi casa porque trabajo y luego no llego a la casa y no tengo tiempo de limpiar. ¿Sabe qué? Cuando alguien nos invita a su casa, tenemos que ir esperando, sin ponernos alguna noción en nuestro cerebro de que las cosas van a ser de tal o cual forma. Si cuando llegue usted a mi casa, si alguna vez va a mi casa y oye correteadero, no es porque hayamos pensado que llegaron los testigos de Jehová. Es porque andamos tratando de esconder todas las cosas que están en el sillón y las cobijas que tenemos ahí. Todo eso. Mi esposa y yo compramos un juego de sala nuevo hace un par de años. Y dijimos, en la sala no vamos a tener ni almohadas, ni cobijas. Y cuando vayamos a la sala va a ser para sentarnos a ver la televisión. No vamos a comer, no vamos a tomar nada. Y hay de los chamacos si se meten con comida o algo. Bueno, pues ya pasaron un par de años. Y constantemente estoy metiendo mi mano entre los cojines de los sillones y encuentro migajas de galleta, o palomitas, o un vaso en la mesa por acá, un vaso en la mesa por allá. La mayoría de las veces es porque yo los dejé.
¿verdad? Pero el caso es que sucede. ¿Sí? Y cuando le decimos a alguien, ven a mi casa, porque mi casa es tu casa, mi casa la puedes usar como tú quieras, tenemos que estar dispuestos a que encuentren nuestra casa tal como es nuestra casa. Si somos gente ordenada y todo está en su lugar, pues gloria a Dios. Ese es el tipo de persona que somos. Pero si somos el tipo de personas como yo, que nos quitamos los tenis en la sala y los dejamos abajo de la mesa de centro y ahí mismo abajo del sillón dejamos las chanclas para que cuando lleguemos podamos quitarnos uno y ponernos el otro, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Alguien llegó, pásale. Mi casa es tu casa, así como está, así como es. Cuando hacemos eso, la persona se siente como en su casa. Puede llegar y brincar en los sillones y puede hacer todo lo que hace en su casa y no se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque estamos dándole la libertad para ello. Tenemos entonces que ser hospitalarios y más que todo con nuestro Señor Jesucristo. Si le decimos todo lo mío es tuyo, entonces todo lo mío es tuyo. Y si nos pidiera que usáramos la casa para un home fellowship, si nos pidiera que usáramos la casa para alguna fiesta, para alguna reunión de hermanos de la iglesia o algo, vamos a estar dispuestos a entregarla con todo lo que hay. Con todo y los floreros, con todo y la alfombra blanca, con todo y la sala de piel, con todo y lo demás. Porque saben que al fin de cuentas son cosas materiales que se pueden en un momento dado reparar o volver a comprar. Pero las relaciones que entablamos los unos con los otros y más importantemente con nuestro Señor Jesucristo es algo que es invaluable. Es algo que no le podemos pedir precio. Espero que nosotros como cristianos no seamos como los cristianos de la iglesia del Apocalipsis a la cual va el Señor y tiene que de hecho tocar la puerta para ver si lo dejan entrar. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 3:20? El Señor Jesucristo hablando aquí dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablándole a cristianos que deben de tener la puerta abierta de su corazón, de su casa siempre al Señor y a lo que Él quiera hacer. Sin embargo, el Señor está afuera tratando de entrar. A veces usamos este versículo para evangelizar a la gente, ¿verdad? Y le decimos, mire, el Señor está tocando a tu corazón, abre la puerta para que Él entre. No, no está hablando con gente incrédula, está hablando con gente que ya cree, pero que tiene su corazón cerrado a lo que es la voluntad de Dios, que tiene su corazón cerrado a lo que Dios quiere hacer en, a través, por ellos, para ellos. Porque la manera en la que Dios lo quiere hacer es una manera muy diferente a la que esperábamos. Luego noten en el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. O sea que era casa llena. Ya no podían acercarse ni a la puerta, estaban hasta la puerta de adentro para afuera, estaban en el porche de enfrente quizás, estaban en el patio, estaban hasta la calle quizás. La gente estaba asombrada por lo que él había estado haciendo. La gente estaba asombrada por la forma en la que él enseñaba. Y estaba dispuesta hasta estar parada afuera de la casa con tal de escuchar y ver lo que Jesús pudiera hacer entre ellos. ¿Saben qué? Yo me pregunto, nosotros como iglesia, ¿tenemos esa expectación cuando venimos a la iglesia? ¿Tenemos esa expectativa? ¿Venimos pensando en lo que Dios va a hacer entre nosotros hoy? Venimos pensando en cuántos corazones irán a ser tocados. Venimos pensando en cómo Dios va a cambiar nuestras propias vidas a través de la predicación de la palabra. Cómo va a tocar nuestro espíritu a través de la adoración. Venimos pensando en cómo Dios se va a manifestar en nosotros personalmente y en nuestros hermanos y hermanas por habernos acercado a Él. O simplemente tomamos el venir a la iglesia como, ok, es domingo, tengo que ir a la iglesia, es uno de mis deberes espirituales. Tengo que apaciguar a Dios porque si no voy a la iglesia se va a enojar y luego me va a empezar a castigar y ¿qué van a pensar los hermanos si no voy? Luego la próxima vez que vaya van a preguntar que qué pasó, no quiero lidiar con tanto drama, etcétera, etcétera. Sí. Mi amor, no quiero ir a la iglesia hoy. Dame una buena razón por la que tenga que ir a la iglesia hoy. Me caen gordos todos los que van a la iglesia, son un montón de hipócritas. El pastor es bien enfadoso. No, se confunde todo, empieza a hablar cosas que ni siquiera le entendemos. No, mi amor, tienes que ir a la iglesia. ¿Pero por qué? Dame una buena razón para ir. Bueno, pues porque tú eres el pastor y tienes que predicar hoy. Tenemos que ver el domingo, ver el prospecto de venir a la iglesia con una anticipación de ver lo que Dios va a hacer en mí.
de ver lo que Dios me va a decir a través de la predicación, de ver qué tan cerca Dios por medio de la adoración me va a acercar a sí mismo. ¿Qué va a hacer Dios hoy entre nosotros? ¿Qué está haciendo Dios en su mismo corazón ahorita? Y estoy seguro que Dios le está hablando, le está diciendo algo, el Espíritu de Dios le está recordando algo que quizás usted estaba pensando en ello ya, pero ahora el Señor se lo está confirmando por medio de las palabras que yo le estoy diciendo y de lo que estamos viendo en la palabra hoy. Ahora noten también una vez más, vemos aquí que Jesús vino a predicar la palabra. Esta era la razón por la que había venido. Eso es lo que nos dice en el primer capítulo, en los versículos 38 y 39. Esa era la razón de haber venido. Predicar la palabra. Y lo primero que hacía siempre cuando la gente se reunía no era empezar una campaña de sanidad, no era empezar una campaña de la llenura del Espíritu Santo, no era comenzar una campaña de alguna otra índole excepto el de predicarles la palabra, el de enseñarles la palabra. Y saben que esa es la clase de pastores, de maestros que el Señor quiere tener. Esa es la clase de personas que Dios quiere usar para expandir su reino y para enseñar a su pueblo los preceptos que Él tiene en su palabra. De hecho, en Jeremías capítulo 3 y 15, el Señor dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese es el pastor según el corazón de Dios. El pastor que busca impartir conocimiento y ciencia inteligentemente lo que la palabra de Dios dice. No se dedica a presentar todo tipo de manifestaciones o a buscar que se manifiesten el espíritu o los espíritus o todo ese tipo de cosas que distraen de lo que la palabra de Dios es. Porque sabemos que la palabra de Dios es la roca sobre la cual todos y cada uno de ustedes y yo mismo debemos edificar nuestra vida. Todas esas cosas que a veces se presentan son cosas que duran un rato, son cosas que hoy vienen y mañana se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre y por eso es lo que Él hacía. En el versículo 3, note que dice, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Noten que estas personas estaban trayendo a este paralítico. Sin embargo, no se abrió la muchedumbre como Moisés hubiera abierto el mar rojo para dejarlos pasar, para que llevaran al paralítico hasta Jesús, para ver otro milagro más. Estaban tan interesados en lo que Él les estaba predicando. Estaban tan asombrados de las cosas que Él estaba diciendo, que ni siquiera prestaron atención al paralítico que traían. Ahora, estos amigos han de haber sido muy buenos amigos porque cuando miraron que la multitud no se abría, cuando miraron que la multitud no abría paso, se dieron a la tarea de llevar al paralítico a la presencia de Jesucristo, aun cuando tuvieron que hacer una abertura en el techo para bajarlo por el techo. Noten por favor aquí la insistencia de estas personas. Noten aquí la insistencia de estos amigos. ¿Sí? Estos hombres estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera con tal de llevar a su amigo a Cristo para que lo sanara. Esta era una tarea fácil. Normalmente en Israel y todavía en nuestros tiempos los techos de las casas de Israel son planos y son construidos de tal manera que encima del primer piso se pueda construir un segundo piso. Son como azoteas. Alguna vez cuando era niño estuve en la Ciudad de México y mi tío vivía en lo que entonces se llamaba un multifamiliar y encima del edificio había una azotea en donde había lavaderos y había tendederos y había todo tipo de cosas en donde las señoras subían en las mañanas para lavar su ropa, para secarla, etc. Había actividad. Es el mismo tipo de casa que tenían aquí. Entonces para poder meter a este hombre tenían que romper a través del barro, tenían que quitar hojas de palmera que se mezclaban con el barro para fortalecerlo más. Tuvieron que trabajar duro, arduamente, para poder llevar a su amigo a la presencia de Jesús para ser sanado. Déjeme preguntarle a usted hoy, ¿qué tanto está dispuesto a hacer para traer a sus amigos, a sus familiares a la presencia de Cristo? ¿Qué tanto está dispuesto a hacer?
¿Qué tanto estamos dispuestos? Si nosotros sabemos que Jesús salva, si nosotros sabemos que Jesús sana, si nosotros sabemos que Jesús tiene el poder para cambiar vidas, tiene el poder para limpiar vidas, para purificar vidas, para transformar vidas de un estado de pecaminosidad a un estado de pureza, a un estado de santidad, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por ayudar a nuestros amigos y familiares a que lleguen a los pies de Cristo? O es que ya los he invitado muchísimas veces y no quieren venir. Ok, ¿qué tal si les dicen, sabes que este domingo yo voy por ti? Yo te doy raite. Yo te llevo y yo te traigo. No, pero es que tengo 2 niños y tu carro, te tienes que llevar a tu familia. ¿Sabes qué? Con tal de que vayas conmigo a la iglesia este domingo, nos vamos en 2 carros para yo poder tener el lugar adecuado para que lleves a tus hijos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por traerlos a que estén en la presencia de Cristo para que Cristo, con el poder que nosotros sabemos que tiene, los pueda tocar y los pueda sanar, los pueda tocar y los pueda limpiar, los pueda lavar, los pueda transformar? ¿O estamos dispuestos con decir, ya lo invité un montón de veces, pero no quiere ir? ¿Cuál es el próximo paso a dar? Si estos hombres hubieran hecho lo que muchos de nosotros hacemos cuando invitamos a alguien a la iglesia, ¿saben qué hubieran hecho? Ok, la muchedumbre está llenando la casa, está hasta la puerta, está hasta el porche, está fuera del cerco, está hasta aquí, hasta la orilla de la calle. Mi amigo, hicimos lo que pudimos. ¡Pum! Ahí te dejamos en la banqueta. Es el equivalente a lo que a veces hacemos nosotros, ¿no es cierto? Ok, ya te invité, ya cumplí. Tu sangre sea sobre tus propias manos. Y nos conformamos con esa manera de pensar, nos conformamos con esa manera. Señor, yo cumplí con mi deber, ya le dije. No, tenemos que ser como estos 4 camaradas que tomaron a su amigo, llevaron el lecho, lo cargaron, no pudieron acercarse caminando, tuvieron que esforzarse para subirlo al techo, tuvieron que esforzarse para abrir el hueco en el techo, tuvieron que esforzarse para bajarlo delante de Jesús. Y que Jesús tuviera la oportunidad de sanarlo. Que sabían que si tan solo lo llevaban a la presencia del Señor, el Señor podía sanarlos. ¿Cuántos creen que el Señor todavía es poderoso para sanar? ¿Cuántos creen que el Señor todavía es poderoso para salvar? ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso para tocar hasta el corazón más endurecido? No hay muchos amenes, yo creo que no muchos. Si lo creemos, entonces vamos a hacer todo lo posible por traer a nuestras amistades y nuestros familiares a la presencia del Señor. Amén. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Sí? Vamos con los vecinos, vamos a decirles. Mira, tenemos 2 servicios los domingos, tenemos un servicio el domingo en la tarde, tenemos un servicio el martes, tenemos un servicio el miércoles. Te invito a que vayas a uno de ellos, tú escoge. Y si escogen uno al cual nosotros no vamos regularmente, nos sacrificamos con tal de llevarlos a ese servicio para que escuchen la palabra de Dios, para que tengan la oportunidad de acercarse a Dios y darle la oportunidad de que Dios los toque como nosotros no nos imaginamos que puede tocarlos. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Sacrificar nuestros planes, nuestros horarios, lo que nosotros tenemos pensado hacer con tal de darle la oportunidad a una persona más de que se acerque al Señor. Ve el versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Note que dice, al ver la fe de ellos, de los amigos. ¿Sabe qué? Al ver Jesús la fe de usted y al ver Jesús el esfuerzo que usted va a hacer por traer a su amigo, a su familiar, a su compañero de trabajo, a la iglesia, para que él tener la oportunidad de tocarlo, al ver la fe de usted,
esa fe también puede hacer que el corazón de Jesús se mueva y toque a esa persona de tal manera que puede recibir la fe para recibirlo a Él como su Señor y Salvador y ser salvo. El Señor honró la fe de ellos, que estuvieron dispuestos a arriesgarse, que estuvieron dispuestos a hacer el trabajo difícil, que estuvieron dispuestos a hacer sus propios planes a un lado por llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Y es lo mismo que hacemos cuando predicamos el Evangelio, ¿no es cierto? Estamos arriesgándonos nosotros a que nos llamen ridículos, estamos arriesgándonos nosotros a que nos juzguen de locos, estamos arriesgándonos nosotros a que nos rechacen. Pero porque tenemos el mismo corazón hacia los perdidos que Jesús tiene, nos arriesgamos de todas maneras porque queremos como Dios que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Déjeme decirle que si usted empieza a tener ese tipo de fe para hacer lo que necesite hacer, para traer a otras personas a los pies de Cristo, Dios va a empezar a honrar su fe y usted va a poder sentir el gozo, la alegría, la satisfacción de saber que trajo un pecador más a los pies del Señor y que por su insistencia esa persona fue sana o fue salva. ¿Sí? Y luego noten que dice, cuando lo traen finalmente delante de él, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor pasa completamente por alto la enfermedad física, la necesidad física y pone su esfuerzo, pone su concentración, pone su atención en aquello que es más importante, que es la enfermedad espiritual. Este hombre estaba como estaba por algún pecado que había cometido. No voy a especular yo cuál fue ese pecado. Pero el pecado a veces trae consecuencias de salud y nos enfermamos por causa del pecado. Hay muchos pecados que si los cometemos, estos pueden resultar en enfermedades que ni siquiera nos podemos imaginar. Aparentemente este era el caso de este hombre. ¿Sí? Y el Señor, conociendo su necesidad espiritual, sin ver siquiera el hecho de que estaba en una camilla o en un lecho, que estaba paralizado y que sus amigos lo habían traído para ser sanado, lo primero que pone su atención es en su necesidad espiritual y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo creo que esto nos debe dar una idea de que nuestras prioridades no son las de Dios. Nosotros hubiéramos deseado, si tuviéramos un amigo de esa clase, si tuviéramos un amigo enfermo así, como sus amigos, hubiéramos deseado que el Señor Jesucristo lo tocara y él se levantara y comenzara a caminar. Pero el Señor Jesucristo no le interesaba tanto que se levantara y se pusiera a caminar, porque si ese hombre se levantara y se pusiera a caminar y se tropezaba y se pegaba en la cabeza y se moría por ese golpe, se iba a ir al infierno completamente sano, pero se iba a ir al infierno. Y a veces nosotros tenemos las cosas al revés. A veces nosotros tenemos las cosas al revés. Creemos como los movimientos sociales, que primero hay que darles de comer y luego el evangelio. Que primero hay que aliviar de alguna manera los malestares que están sufriendo y luego darles el evangelio. Que tenemos de alguna manera que primero satisfacer las necesidades de la carne y luego darles el evangelio. Es lo contrario. Primero les tenemos que dar el evangelio para que tengan la oportunidad de sanar lo que es eterno, de lo que es importante, y luego suplir las otras necesidades. Porque la necesidad más grande que tiene el hombre es la necesidad de la salvación de su alma eterna. Y el profeta Isaías escribe en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Acuérdense que Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo era una que se preocupaba por el bienestar espiritual de la persona más que por el bienestar físico. Para nosotros la enfermedad del cuerpo está más urgente que la del espíritu, pero para Dios la enfermedad del espíritu es más importante. De nuevo, ¿de qué le hubiera servido a este hombre ser sano de su parálisis?
Si moría inmediatamente después de ser sano, se iba a ir al infierno. De nada. De nada. Es más, escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 29 al 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Hay cosas que son mucho más importantes que las otras. Ahora, no estoy aquí de alguna manera abogando porque cuando salgan de aquí todo el mundo va y se saque un ojo o va y se saque o se corte una mano. No estoy diciendo eso. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, de lo que está hablando, es de los extremos a los cuales debemos ir para no pecar en contra de Él, para no ser enviados al infierno. Y de lo que estamos hablando aquí ahorita es de los extremos a los cuales debemos ir con tal de llevar a nuestros seres queridos, aquellos que nos preocupan y que amamos, a los pies de Cristo para que Él tenga la oportunidad de nuevo de tocar su corazón y salvarlos. Pero nosotros pedimos por todo tipo de cosas por nuestras amistades, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tengo un mes sin encontrar trabajo. Ora por mí para que encuentre trabajo. ¿Eres salvo? No, pues tú sabes, ahorita no tengo tiempo para esas cosas, tantas preocupaciones, tantas cosas que estoy pensando. ¿Sabes qué? Necesitas ser salvo más que encontrar trabajo. Necesitas acercarte a Cristo, necesitas venir a Él. Ay, ¿sabes qué? Fue con el doctor y me dio un diagnóstico de que no sabe qué tiene, así es que por favor, ora por mí, pídele a los de tu iglesia que oren por mí para que el doctor sepa lo que me está sucediendo y pueda recetar la medicina o el tratamiento correcto. Ok, voy a orar por ti, vamos a estar orando por ti. Lo voy a poner en la cadena de oración. A propósito, eres salvo ya. Tu alma ya ha sido sanada. ¿Aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Ya le recibiste? No, pues todavía no. Pues ¿sabes qué? Voy a orar mejor para que el Señor sane tu alma, para que el Señor se manifieste a ti y te revele la verdad de tu estado en el que te encuentras y salve tu alma. Y después de que ore por eso, entonces voy a orar por tu sanidad física. Pero sí voy a orar, pero mi prioridad va a ser que Dios sane y salve tu alma. Esa va a ser mi prioridad. Tenemos que cambiar nuestras prioridades de ver las cosas desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista carnal y verlas desde el punto de vista celestial primero. ¿Sí? Cuando el Señor ve nuestra fe, Él reacciona de la misma manera que con estos 4 amigos. Noten lo que dice el versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Noten lo que causaron las palabras de Jesucristo ante aquellos que conocían la ley, ante aquellos que tenían la ley memorizada, ante aquellos que estaban encargados de copiar las escrituras cuando tenían que hacer rollos de las escrituras nuevas y que por tantas veces que las copiaban estaban ya bien grabadas en su mente, pero nada más en su mente, no en su corazón. Porque en lugar de sentir compasión, en lugar de sentirse contentos de que este hombre fue perdonado, inmediatamente lo que viene a su mente son las escrituras que dicen que el hombre no puede perdonar el pecado de otro hombre, que el único que puede perdonar pecado es Dios. ¿Y saben qué? Tenían razón. No estaban diciendo nada incorrecto, es verdad. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar el pecado del otro. Ningún hombre puede absolver a ningún otro hombre de su pecado. Cada uno de nosotros es responsable por nuestro propio pecado delante de Dios y el único que puede perdonarnos es Él. Y la única forma en que nos perdona es cuando vamos con un corazón contrito y humillado, lleno de arrepentimiento y nos acercamos a Él a través de Jesucristo y nos acercamos a Él cubiertos en la sangre de Cristo, porque es la sangre de Cristo la que nos borra, la que borra nuestros pecados. No es la absolución de ningún hombre, no es la fórmula de ninguna iglesia, no es nada más excepto el arrepentimiento, la fe en Cristo y saber que nuestros pecados han sido borrados por lo que Él hizo en la cruz. Ellos tenían razón, solo Dios puede perdonar pecados. El profeta Isaías escribe en Isaías 43:25, Dios hablando aquí, yo
Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones. Nadie más las puede borrar. Nadie más las puede quitar. Nadie más puede pagar por ellas. Nadie más puede tomar la responsabilidad por ellas. Yo soy el único que lo puede hacer. En Miqueas capítulo 7 y el versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién? Él, Dios. Nadie más tiene el poder para hacer eso. Debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo, debemos de grabarlo en nuestras mentes y saber que Él es el único. Porque cuando necesitemos perdón de nuestros pecados, sabemos entonces a quién tenemos que ir, a quién debemos de ir y quién en realidad tiene el poder para hacerlo. En Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es el único que puede perdonar. Dios es el único que puede condenar también. Así como no hay hombre que pueda perdonarnos nuestros pecados, no hay hombre que pueda condenarnos por nuestros pecados. Y cuando alguien quiere condenarnos por nuestros pecados, es porque quiere mantenernos oprimidos, es porque quiere mantener nuestro corazón lleno de temor, de que si no vamos a Él, de que si no vamos a ella, de que si no usamos su fórmula, nuestros pecados no serán quitados. De nuevo, no hay fórmula, no hay hombre, no hay iglesia, no hay nada que pueda perdonar el pecado del hombre excepto Jesucristo, porque Él es el que pagó por nuestro pecado. Y tenemos que venir a Él y a Él solamente. Salmo 103, versículos 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. ¿Quién es? Es Él. Estos hombres estaban diciendo lo correcto. Estos hombres estaban expresando algo que era verdad, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y el hecho de que Él hubiera tenido el valor para decir: hijo, tus pecados te son perdonados, debió haberles hecho pensar: ok, estamos viendo que este hombre sana enfermos, estamos viendo que este hombre echa fuera demonios, estamos viendo que este hombre predica la palabra con autoridad, estamos viendo que este hombre está tocando el corazón de muchísima gente, y ahora estamos viendo que este hombre proclama, dice poder perdonar pecados. ¿Habrá algo más en este hombre de lo que nosotros estamos viendo? Pero no hacen así. Lo acusan de blasfemo. Simplemente lo desechan. No le quieren hacer caso. ¿Sí? Sigue pasando todavía en nuestros días. Con nuestra familia, con nuestros amigos que ven la transformación que ha habido en nuestra vida, que ven cómo nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios va incrementando. Y cuando nos preguntan: ¿por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Cristo vino a mi vida. Cristo, ni que Cristo. Deja que pasen unas cuantas semanas y verás cómo vas a volver a la vida antigua. Lo desechan, no creen en Él. Pero noten lo que el Señor dice ahí en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo no sé ustedes, pero si alguien me pregunta, ¿por qué estás pensando lo que estás pensando? Y luego procede a hacer algo que pone en evidencia que él sabe lo que estoy pensando, y luego hace algo para demostrarme que lo que estoy pensando está mal, yo voy a querer escuchar a esta persona para tratar de descubrir qué clase de persona es que puede hacer lo que acaba de hacer. ¿No creen ustedes? Si yo me volviera uno de ustedes y les dijera, ¿por qué estás pensando eso de mí? Y luego hiciera algo para demostrarle a la persona que lo que yo sé que está pensando es lo que está pensando, lo que yo digo que está pensando es lo que está pensando, y luego hago algo que le demuestra que lo que está haciendo está mal, ¿qué dirían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Y este quién es? ¿Es psíquico? ¿Es brujo? Acuérdense, ellos dijeron, es un blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero luego él se vuelve y les dice, ¿por qué están pensando eso? Y luego les demuestra que sabe lo que están pensando, porque les pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Era evidente para todo mundo, especialmente para ellos, pero era evidente que él sabía lo que estaban pensando. Y luego procede a decirle al paralítico, ¿saben qué? Les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados aquí en la tierra. A ti te digo, levántate y anda. En otras palabras, le están diciendo, miren, este hombre se va a levantar y va a andar ahorita porque lo que yo dije de que sus pecados fueron perdonados, es cierto, fueron perdonados. Ahora eso debió haberlos hecho pensar, ok, sabemos, porque conocemos las Escrituras, que solo Dios puede perdonar pecados. Sabemos que este hombre pudo leer nuestra mente y las Escrituras también nos dicen que Dios puede leer la mente. El salmista en el Salmo 139, los versículos 1 y 2 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces ellos sabían que Dios podía leer mentes, sabían que Dios era el único que podía perdonar pecados y Él les pregunta, ¿qué es más fácil hacer? Ya había hecho lo primero, decirle que sus pecados eran perdonados. Ahora, para que se dieran cuenta de que de hecho sus pecados se habían sido perdonados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Las Escrituras nos dicen que se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Qué debió haberles dicho esto a estos hombres? ¿Qué les estaba tratando de mostrar el Señor? Creo que el Señor está intentando aquí por cualquier medio que ellos, que son los que conocen perfectamente las Escrituras, se dieran cuenta de que estaban en la presencia de Dios mismo. De que estaban en la presencia de deidad. Sus conocimientos acerca de la palabra les debieron haber dicho eso. El milagro que acababa de hacer, la forma en la que lo acababa de hacer, el hecho de que pudiera leer sus mentes, debió haberles dicho, estamos en la presencia de Dios. Desafortunadamente no fue así, ¿no es cierto? No fue así. Juan nos dice en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, hizo milagros delante de ellos, hizo tantas obras delante de ellos, pero no le conocieron. Ahora, permítanme preguntarles, ¿qué creen ustedes que es más fácil? Decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. Pónganse ustedes en la posición de Jesús. ¿Qué hubiera sido más fácil? Decir, desde el punto de vista del hombre, yo creo que levántate, que tus pecados te son perdonados, es más fácil decir que levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque si yo les digo a ustedes, sus pecados les son perdonados, ¿quién puede comprobar lo contrario? ¿Alguien me puede decir, cómo les puedes decir que tus pecados son perdonados
Nadie me lo puede comprobar. Pero si un paralítico lo tengo aquí y le digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y no se levanta, van a ver inmediatamente que soy un farsante, ¿no es cierto? Ahora, para el hombre ambas cosas son difíciles. Ambas cosas son difíciles. Un perdón real y el poder para sanar son imposibles de parte de ninguno de nosotros. Son imposibles. ¿Verdad? Es una suposición lógica que si Jesús tiene el poder de sanar la enfermedad de un hombre, Él también tiene la autoridad para perdonar sus pecados. Pero Él, que es Dios, ninguna de las dos cosas es difícil. Él puede hacer las dos cosas. Y las hace, de hecho. Las hace. Todo lo que Él necesitaba para sanar a este hombre era usar su palabra. ¿Qué fue lo que Dios usó para crear el universo? Dios dijo, hágase, y se hizo. Si Jesús tiene el poder para sanar con su palabra, y Dios hizo el universo por medio de su palabra, ¿no cabe entonces pensar que Jesús es Dios? Hay poder de sanidad, hay poder de transformar, hay poder para perdonar en la palabra de Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es recibirlo por fe. Nosotros también por fe podemos ser sanados físicamente. Sí, podemos ser sanados físicamente. Dios quiere sanar a enfermos, sigue sanando enfermos. Pero más importante aún, por fe podemos ser sanados espiritualmente de una enfermedad más seria que cualquier enfermedad que pueda atacar nuestro cuerpo. Y esa es la enfermedad que debemos buscar que sea sanada en nosotros. La enfermedad que el pecado puede traer y que puede llevarnos a una muerte mucho más peor que la muerte física, que es la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. En lugar de estar con Él en el cielo, pasamos una eternidad en el infierno. Esa es la prioridad de Dios. ¿No se han fijado cómo cuando alguien enfermo viene y se ora por él o ella para ser sanados, a veces son sanados y a veces no? A veces pasa tiempo para que sean sanados, a veces nunca son sanados. Pero siempre que un pecador arrepentido viene a los pies de Jesucristo y pide perdón, siempre es perdonado. Siempre es perdonado. Porque esa es la prioridad de nuestro Dios. Sanar almas, salvar almas, no sanar cuerpos que después van a morir de todas formas. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca debemos pedir por sanidad? No, debemos pedir por sanidad física. Sí, la palabra de Dios nos dice que si alguien está enfermo, vaya con los ancianos de la iglesia y que le ungirán con aceite y que la oración eficaz del justo va a poder mucho. Debemos seguir orando pidiendo sanidades y milagros. Pero más debemos orar que Dios alcance y salve almas perdidas. Alcance y salve a aquellos que van rumbo al infierno, que no tienen esperanza, que no conocen la misericordia, el amor y la gracia del Dios que nos ha salvado a nosotros. Amén.